Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas. Uy, cómo me gusta esa chaqueta. Sí, sí. Me Que hace, la prefiero negra, pero bueno. me hace gracia lo de la etiqueta, ¿no? 100% heavy metal. Es magnífico. Bien, bueno, pues como veis, te traemos a Love Bites. El encargado de patrocinar esta canción es Jorge. Así que nada, muchísimas gracias. La canción de Bell in the Jail. Esto es de ese segundo EP. Y bueno. Em, Aquí, pues teníamos ganas, ¿no? De ver lo nuevo de los Bytes, el bajo de Fami, que ya es 100% suyo, podríamos decirlo de esta manera. Así que bueno, son canciones que no tienen videoclip, pero que ponemos aquí la portada y vamos a disfrutarlo, a ver qué es lo que nos propone en esta ¿Será, canción los será Bytes. como el otro? ¿Será como el otro que según cantaba a Sammy, ponían a Sammy, si tocaba a Miyako, Ah, ponía no a Miyako? No sé si se han currado el plan una serie de imágenes o va a ser la imagen fija. No lo sé, Ya, no lo vale. sé. Esto es lo que tiene ir a ciegas, ¿vale? Ya, ya, imagino, ¿no? Así que, bueno, en eso está la gracia también, David. Sí, sí, claro, Sí, ¿no? sí. Así que nada, gracias Jorge y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. La alineación no hace falta que la diga, pero bueno, ya sabéis, tenemos a Haruna a la batería, Miyako y Midori a las guitarras, Fami al bajo y a Sami a la voz. Vamos allá con los bytes. Las campanas del infierno. Qué interesante. Es Bueno, totalmente distinto al otro, ¿eh? sí, con el tema de las campanas, digo, espérate, aquí rollo CDC, no. De hecho, es curioso porque han empezado con esa línea de bajo. Me recordaba a las líneas de bajo de Steve Harris en los discos modernos de Maiden. Sin Iron embargo, Maiden. sin embargo, cuando han empezado con los riffs de guitarra, era thrash metal. Después han hecho un cambio y han empezado a acelerar. De hecho, las guitarras.
desde entonces han ido a un ritmo súper rápido, como a 160 BPM o por ahí. Em, Esto va a toda pastilla, va a toda pastilla, esto Hasta, es... hasta te sabes la frecuencia de... No, más o menos, es porque viene a ser eso, 160, 170 por ahí. Muy rápido, vamos, súper rápido, ¿vale? Es decir, que esto no se da cuenta la gente de lo rápido que... Bueno, cuando hay un vídeo, verán a esta gente con los dedos volando, ¿vale? Fami haciendo virguerías con el bajo, es decir, Sí, esto es sí. para aislar el bajo solo y escucharlo. Y Asami en su línea. Asami ha empezado Asami, arriba del todo. claro, Asami te he dicho, digo, ha empezado súper, súper alto. Súper alto, sí. Pues, y va continuando. Son canciones muy difíciles de cantar, pero es que Asami nos tiene ya mal acostumbrados a hacer cosas muy difíciles como si fueran fáciles. Eh, Además de verdad, ¿eh? sí, 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 por eso te digo que, en fin. Muy bien, muy bien. Un estribillo súper pegadizo. Y, y el bajo añadiendo algunas notas agudas que me han gustado. Cuando lo voy a pasar un poquito para atrás para retomar y fíjate que de pronto el bajo te hace detallitos, ¿no? Agudos para un poquito pues aportar cosas distintas, ¿no? El bajo es que, a ver, inevitablemente hay que compararlo con mi hijo. Son grandes bajistas, pero es que no tienen nada que ver la forma de tocar de una y de otra. Muy disfrutables las dos, pero son propuestas distintas. Pero totalmente distintas, efectivamente. Claro, todos vamos a tener nuestro favorito. Mm, a mí me gusta más Fami por mi concepto de cómo me gustan que toquen los bajistas, pero me gusta mucho también cómo toca mi hijo, tanto en su época en los Bytes como en esta época nueva de Chaos Control, por ejemplo. Me gusta muchísimo, ¿vale? Así que nada, continuamos. Lo he pasado un poquito para atrás y lo vemos de nuevo. Vamos a dar a Fíjate en el play. bajo. El estribillo es una locura, ¿eh? Sí. Es buenísimo, es buenísimo. Es un estribillo que ya desde el principio sabes que va a ser de esas canciones himno, de que la gente la va a cantar y que lo va a tener ahí, ¿sabes? Presente de aquí a la eternidad. Que me ha llamado mucho la atención, es que lo voy a volver a poner desde el minuto 2 creo que era. Primero que solamente ha hecho el solo Miyako. Wow, que creo que es Eso, Miyako. Es Miyako. eso te iba a decir, sí, porque se escuchaba por Sí. el oído derecho. Y sin embargo, lo que podrías esperar de que hicieran guitarras gemelas o tal, fíjate tú en lo que, en el bajo que hace Fabi por debajo.
es que casi la que le hace una segunda voz a la guitarra es el bajo de Fami. Atento a eso porque, bueno, Miyako, aparte de que se escuchaba por el canal derecho, cuando empieza a usar el guagua, la que usa mucho el guagua es Miyako, no es Midori, son estilos distintos de tocar, Ya. las identifica fácil. Fíjate en el bajo, atención, ¿vale? Porque es que, bueno, el bajo de Fami de esta canción es un locurón, ¿vale? Porque no, ella no se mantiene a la nota fundamental para el ritmo, no, 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 está todo el tiempo haciendo una línea independiente de bajo, es decir, se está yendo por las ramas, pero, pero, Sí, sí, pero dentro de la tonalidad. Es decir, eso es de músico de mucho, 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 mucho nivel. ¿Sabes lo que te digo? Es decir, sí, sí. está desatada, desatada. Escucha la línea del bajo, aunque vamos a partir desde el solo, pero escuchad y en casa, los amigos del canal, escuchad el bajo de Fami. Madre mía. Qué chulísimos los redobles de batería de Haruna, ¿eh? Yo a Haruna en esta canción me ha recordado mucho a Nico Bryan. Total, total, es muy Maiden en la batería. A Nico Bryan, además que antes lo iba a haber comentado, digo, la veo para lo que es ella, para cómo suele tocar de rápido, la veo tranquilita. Y ya digo, es que Nico Bryan, es que está tocando como Maiden. Sí, es que lo que te decía, por ejemplo, a mí el principio de la canción, el comienzo del bajo, lo vamos a poner. Esto es muy Maiden.
Esto es Sí. muy Maiden, pero muy Maiden. Al igual que lo siguiente va a ser muy Metallica. Esto es muy Metallica. Muy, muy Metallica. Ahí, a ver, es normal, ¿vale? Porque ya tienen sus influencias y es normal. Sin embargo, pega un gran cambio en el estribillo y ese estribillo es, de verdad, ¿eh? Que se te queda en la cabeza y a mí ya no se me olvida. A ver si lo localizamos. Aquí empieza. Bueno, el estribillo es impresionante. Después lo van reproduciendo varias veces, ¿no? Porque aquí te dan la primera pincelada y entra lo solo. Y después ya va repitiendo el estribillo. Va repitiendo el estribillo y va Fami con el tiririririn. Sí, 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 claro, porque la técnica de Fami es que va tan rápido la ejecución de Fami que es uno, dos, y lo que explicamos el otro día Sí, del sí. popping, ella lo hace a dos dedos, hace una, dos. Entonces, tiritín, tiritín. Así que, pero que esto es para verlo. Esto necesitamos imágenes de vídeos o en directo o de videoclip, porque esto merece muchísimo la pena ver cómo tocan. Entre la rapidez de ejecución, la variedad de... Esta es la típica canción que tiene mucho más trasfondo del que parece. Es más complicada de lo que parece y es Sí. más rápida de lo que parece. Y a Sammy cantando a un nivel muy, muy, muy alto. Muy, muy alto. Sí, que parece que canta como hacía Freddie Mercury, por ejemplo. Claro, Hacía que parecía que era fácil. Claro, luego lo intentas tú y dices, parezco un gato callejero ahí aullando, correcto. maullando a la luna. El que intente cantarlo en casa de pronto se da cuenta, dice, ostras, que estoy ya parte de aquí arriba. ¿Y ahora cómo lo hago? Claro, claro. Y a los 10 segundos ya no tienes voz. No tienes voz, claro. Y iba a decir una bordería, digo, Y baja el vecino diciendo, ¿has matado a un gato? que no sufra más, por favor. Bueno, pues amigos, nos ha encantado. Muchísimas gracias, Jorge, por mm, patrocinar esta reacción. Y bueno, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, denle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Ya sabéis, tenéis dos formas de apoyarnos. Una es haceros miembros del canal. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues en el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por aquí. Y bueno, en el nivel uno tenéis la posibilidad de ver las reacciones antes de tiempo. En el nivel 2 tenéis mucho material extra que vamos a ir subiendo de reacciones. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas, como el amigo Jorge ha tenido bien a traernos los bytes. Según el nivel de Patreon que elijéis, tenéis dos, cuatro o seis reacciones durante el mes. Bien, los enlaces para haceros miembros del canal o Patreon están abajo en la información de la canción. Por último, si veis una reacción nuestra y os salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda mucho. Gracias de corazón y esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.